En este video queremos analizar el clásico argumento diagonal de Cantor. Ese argumento nos permite afirmar que la cantidad de elementos que tienen los números reales, es decir, la cantidad de números reales que hay, no es la misma que la cantidad de números enteros o cantidad de números naturales. Muy bien. Entonces lo vamos a hacer por contradicción y para eso comenzamos suponiendo que hay una biyección de los naturales en los reales. Porque si existiese esa biyección, pues este conjunto tendría la misma cantidad de elementos que este conjunto, y que es precisamente decir que R sería numerable, bueno, infinito numerable. Ok. Vamos a considerar representaciones de los números reales para hacer su expansión decimal, para analizar si es posible que exista esta biyección, y vamos a prohibir ambigüedades, es decir, no vamos a considerar expresiones en las que haya infinidad de nueves consecutivos, porque como podemos apreciar, pues 1 se escribe igual que esto. Entonces no vamos a permitir esa ambigüedad, excluyendo expresiones decimales, expansiones decimales de los reales que contengan una infinidad consecutiva, una infinidad de nueves consecutivos. Ok, una vez establecido esto, podemos decir lo siguiente. Establecer esta biyección es básicamente escribir una sucesión, es decir, al 1 le corresponde el real 1, y lo podemos escribir de esta forma, es decir, el dígito de las unidades, centenas, decenas, centenas, etc., que en algún punto terminará y luego serán ceros, pero como eso varía de número en número, pues no lo denotamos. Luego es punto, luego es el primer decimal, el segundo decimal, etc., y aquí sí puede haber una cantidad infinita de dígitos diferentes de 0. Y así sucesivamente para cada uno de los naturales. Encontramos un real y expresamos ese real de esta manera. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para generar una contradicción y ver que no es posible que exista esta función? Vamos a generar un número real especial. No es una unidad, no, es menor que 1, y solamente vamos a determinar sus decimales. Es un número positivo menor que 1. Es un número no negativo menor que 1, porque podría ser que todas las coordenadas fueran 0. Ok. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Para elegir el primer decimal, nos fijamos en quién es el primer decimal del primer real en la sucesión. Y entonces decimos, ok, no queremos que sea ese decimal, el dígito correspondiente decimal no va a ser, y tampoco queremos que sea el 9. Al ir al segundo real, nos vamos a fijar en el término, en el dígito que se encuentra en la segunda posición decimal, el dígito A22. Y entonces el dígito que va a ir en esta posición decimal del número R no le vamos a permitir ser 9, ni le vamos a permitir ser el dígito 22. Y entonces de esa manera vamos a ir determinando los dígitos de R, simplemente haciendo que en esta diagonal no haya coincidencias. Ok. ¿Cuál es la ventaja de haber hecho
esa elección de valores para cada uno de los dígitos de R. Bueno, es claro que R no puede ser R1 porque no coincide su decimal aquí. A lo mejor tiene otros en los que es igual, otros en los que es distinto, pero en este es diferente. Y como no hay ambigüedad en la representación, entonces no es R1. De la misma manera no es R2, porque no va a coincidir en el segundo decimal y no hay ambigüedad. Y el mismo argumento aplica para cualquier elemento en la sucesión. Entonces R no es ninguno de los que están en la imagen de F. Como no tiene nueves, no hay ambigüedad en su expresión, o sea, no vamos a tener precisamente esa situación, ¿no? Que tenga puros nueves y en realidad sea el 1. Y entonces sí estaba en la lista, no. Este se expresa así, no hay ambigüedad y no es ninguno de la lista. Entonces no está en la imagen. Y eso es totalmente contradictorio, es una contradicción con el hecho de suponer que era una biyección, porque en particular tendría que ser superyectivo. ¿De dónde surge la contradicción? De suponer que existe esa biyección, que es equivalente a suponer que R era infinito numerable. En otras palabras, con esto acabamos de demostrar que R no es numerable.